El área sombreada de esta figura es 10,52 unidades cuadradas. Fascinante. Vamos a demostrarlo. Primeramente, fíjense bien en el área sombreada que la vamos a borrar en este momento. Al final la vamos a devolver. A esta parte de aquí, a esta área que teníamos aquí, lo vamos a llamar área 1. Y a esta área que estaba también sombreada lo vamos a llamar área 2. Entonces estarán de acuerdo en que el área sombreada es la suma de estas dos áreas, ¿no? El área 1 más el área 2. Perfecto. Ahora, como esto es un cuadrado, todos sus lados deben medir 4. Esto va a ser 4, esto también y esto también. Muy bien. Ahora, pónganle mucho ojo, voy a poner por aquí este ángulo de 90 grados. Pónganle mucho ojo a la figura que estoy remarcando, ¿sí? Esta figura de aquí es un cuarto de círculo, porque aquí tiene 4 de radio y se conserva ese radio hasta aquí también, y aquí tenemos 90 grados. Entonces esto de aquí es un cuarto de círculo, que si trazamos una línea desde este punto, que es el perímetro de este cuarto de círculo, hasta acá, también va a ser el radio. Vamos a trazarla. La trazamos y esto de aquí también es el radio, así que también mide 4. Ahora póngale atención a esta figura que estoy remarcando en este momento. Fíjense, también es un cuarto de círculo porque aquí también hay 90 grados y esto mide 4 y esto también mide 4. Entonces también podemos trazar una línea desde este punto que también es parte del perímetro de este otro semicírculo. Trazamos la línea y nos queda pues que esto también es el radio, que también mide 4. Fascinante. Vamos a poner este 4 un poco más acá arriba. Listo. Todo bien hasta aquí, ¿verdad? Ahora, entonces, este ángulo de aquí va a ser de 60 grados. ¿Y cómo lo sabemos? Porque, señores y señoritas, este triángulo que tenemos por aquí es un triángulo equilátero. Todos sus lados miden lo mismo, miden 4. Entonces, todos sus ángulos deben ser de 60 grados. Este ángulo también, y este ángulo también es de 60 grados. Muy bien. Lo que vamos a hacer en este momento es encontrar el área 1. El área 1 va a estar, ¿consta de qué? Consta de este triángulo equilátero, el área del triángulo equilátero, más estos pedacitos de aquí, fíjense, este pedazo de aquí y este pedazo de acá, que son del mismo tamaño. Entonces, pues, esto de aquí lo vamos a llamar área X, ¿sí? Por lo tanto, esto de aquí también es área X. El área 1 entonces consta del área del triángulo equilátero más 2 veces el área X. Muy bien. El área 1 va a ser igual al área del triángulo más 2 veces el área X. ¿Pero qué es el área X? Vamos a checar qué es el área X. El área X, que es esta parte de aquí, se la puede determinar mediante el área de un sexto de círculo. Fíjense, lo que estoy remarcando es un sexto de círculo. Solo póngale atención a lo que estoy remarcando. Por aquí tenemos 60 grados, por lo tanto esto de aquí es un sexto de círculo. Si al área del sexto del círculo, al área del sexto de círculo, le quitamos el área del triángulo, pues nos queda esta parte de aquí que es el área X. Entonces, el área X es el área de un sexto de círculo, que lo vamos a simbolizar de esta forma, menos el área del triángulo, ¿sí? Del mismo triángulo equilátero que estamos hablando aquí. Entonces podemos seguir operando porque son el mismo triángulo. Muy bien, tenemos el área 1 que va a ser igual al área del triángulo más 2 veces el área de un sexto de círculo. Vamos a poner por aquí el área de un sexto de círculo, ¿sí? Más por menos me da menos 2 por el área del triángulo. Recuerden que puedo hacer esto de aquí porque estamos hablando del mismo triángulo y pues por supuesto que todos sus lados son iguales, ¿no? No podríamos hacer eso si fueran diferentes triángulos o si tuviesen diferentes lados, ¿no? Entonces, vamos a ver, tenemos por aquí el área 1 que va a ser igual. Tenemos el 2 veces el área de un sexto de círculo. Y por aquí tenemos 2 veces el área del triángulo y por aquí tenemos una vez el área del triángulo. Por lo tanto es menos el área del triángulo, ¿sí? Por aquí tenemos menos 2 veces el área del triángulo más una vez el área del triángulo es menos una vez el área del triángulo. Fascinante. Tenemos que el área 1 es igual a 2 veces el área de un sexto de círculo es pi por radio al cuadrado, todo sobre 6 porque estamos hablando de un sexto de círculo, menos
El área de un triángulo equilátero podemos encontrarlo con una fórmula que sirve exactamente para áreas de triángulos equiláteros, que es la siguiente: raíz cuadrada de 3 sobre 4 multiplicado por el lado del triángulo equilátero al cuadrado. Muy bien, tenemos que el área 1 va a ser igual, simplificamos por aquí. La mitad es 1 y la mitad de 6 es 3. Nos queda pi. ¿Y cuál es el radio del sexto de círculo? Como se trata de esta parte de aquí, el radio sigue siendo el mismo, 4, ¿sí? Entonces nos queda 4 al cuadrado, todo esto sobre 3, menos, por aquí tenemos la raíz cuadrada de 3 sobre 4 y multiplicado por el lado. El lado del triángulo equilátero es 4 también, así que tenemos 4 al cuadrado por aquí. Por aquí tenemos que el área 1 es igual a 4 al cuadrado, que es 16. Nos queda 16 pi tercios. Muy bien, y por aquí podemos simplificar un 4 del numerador y un 4 del denominador, y nos queda simplemente la raíz cuadrada, perdón, aquí nos queda 4 veces la raíz cuadrada de 3. Muy bien, hemos encontrado ya el área 1. Impresionante, tenemos el área 1 y pues solo nos falta obtener el área 2 para poder encontrar el área sombreado. El área 2 la vamos a encontrar por aquí, ¿sí? Entonces tenemos que el área 2 va a ser igual. Voy a borrar esta parte de aquí para no confundirnos, ¿sí? Voy a borrar esta parte de aquí y esta parte de aquí. Muy bien. Entonces pónganle mucho ojo al área 2, que es esta parte de aquí. ¿Qué les parece si decimos que este ángulo de aquí es un ángulo de 30 grados? Pues sí, ¿no es cierto? Si esto es 60 y todo es 90, entonces me faltan 30. Y por supuesto este ángulo de aquí también va a ser de 30 grados. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que al área del cuadrado, el área 2 va a ser el área del cuadrado, pónganle mucho ojo, al área del cuadrado le vamos a quitar un doceavo de círculo, porque aquí, como tenemos 30 grados, fíjense, esto de aquí forma un doceavo de círculo, ¿sí? Toda esta parte de aquí que voy a colorear es un doceavo de círculo. Si al área de, por aquí también tenemos otro doceavo de círculo, ¿no? Entonces, si al área del cuadrado le quitamos 2 veces menos 2 veces el área de un doceavo de círculo, que lo vamos a simbolizar así, todavía nos queda este triángulo. Entonces también tenemos que quitarle el área del triángulo, ¿no? Le quitamos 2 veces el área del doceavo de círculo y una vez el área del triángulo. ¿Qué nos queda? Nos queda esta área de aquí, que es lo que queremos encontrar. Muy bien, ya tenemos claras las cuentas, así que vamos a continuar. El área 2 va a ser igual al área del cuadrado, que es lado al cuadrado, ¿sí? Entonces, menos 2 veces el área de un doceavo de círculo, que es pi por radio al cuadrado, como hablamos de un doceavo, entonces sobre 12. Y menos el área del triángulo, pero recuerden que el área del triángulo ya lo habíamos encontrado. Fíjense, por aquí tenemos, es el mismo triángulo, por lo tanto es el mismo lado, se simplificó. ¿Y qué nos quedó? Nos quedó 4 raíz cuadrada de 3. Podemos pues reemplazarlo directamente, ¿no? 4 raíz cuadrada de 3. Muy bien. También podemos simplificar por aquí la mitad 6 y la mitad 1. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos que el área 2 va a ser igual al lado al cuadrado. Sería 4 por 4 o 4 al cuadrado, ¿no? Vamos a poner todo de una vez. Menos. Por aquí tenemos pi por radio. El radio va a ser también el mismo radio, porque tenemos, fíjense que es esta parte de aquí y tiene de radio 4. Entonces también tenemos el mismo radio, 4 al cuadrado sobre 6. Muy bien, menos 4 raíz cuadrada de 3. Fascinante. Tenemos que el área 2 es igual a 16 menos 4 al cuadrado, que sería 16 dividido para 6. Entonces tenemos 16 pi sobre 6 menos 4 raíz cuadrada de 3. ¿Qué les parece si simplificamos de una vez? La mitad de 6 es 3 y la mitad de 16 es 8. Fenomenal. Tenemos por aquí ya el área 2. Simplemente nos falta sumar. Entonces, el área sombreada, señores, señoritas, damas y damos, es 16 pi sobre 3. Muy bien. Y menos 4 raíz cuadrada de 3, y ahora le sumamos el área 2, más 16
menos 8pi sobre 3 o 8pi tercios y menos 4 raíz cuadrada de 3. Vamos a sumar manzanas con manzanas y peras con peras, ¿sí? Área sombreada va a ser igual. Por aquí tenemos 16pi tercios y por aquí tenemos menos 8pi tercios. Suma de homogéneos, entonces se conserva el denominador y se suman los exponentes. 16 menos 8, pues es 8pi. Muy bien. Por aquí tenemos 16 positivo, entonces vamos a poner más 16. Y por aquí tenemos menos 4 raíz cuadrada de 3 y menos 4 raíz cuadrada de 3 es menos 8 raíz cuadrada de 3. Y todo esto de aquí son unidades cuadradas. Impresionante. Esto de aquí, señores y señoritas, damas y damos, es la solución exacta de nuestro ejercicio. Y por aquí tenemos la solución aproximada, que es 10,52 unidades cuadradas. Si nosotros ponemos esto en la calculadora, nos da esto de aquí. Impresionante. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.